Prepárate para descubrir la verdad oculta detrás de la vida y el triste final de Lee Jong-suk, el ídolo de los dramas coreanos cuya fama escondía secretos, polémicas y sufrimiento que pocos conocían. Desde un ascenso meteórico hasta relaciones prohibidas, rumores devastadores y declaraciones que sacudieron la industria, su historia es un misterio lleno de soledad, presión y revelaciones impactantes. Suscríbete y dale like para que este canal siga exponiendo historias sorprendentes como esta, y si quieres apoyarnos aún más, deja un super thanks, pero si no, comenta que te impactó más. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras y cambiará para siempre tu visión sobre Lee Jong-suk. Lee Jong-suk nació el 14 de septiembre de 1989 en Yongin, una ciudad tranquila de la provincia de Gyeonggi, y desde su infancia mostró una combinación muy particular de fragilidad emocional y fortaleza interna que terminaría definiendo toda su vida y carrera. A diferencia de la imagen segura y carismática que el público conocería años después, su niñez estuvo marcada por una profunda timidez y por una relación compleja con la figura paterna, ya que su padre era extremadamente estricto y creía firmemente que la disciplina rígida era la única forma de preparar a su hijo para un mundo competitivo y duro. Preocupado por el carácter introvertido de Lee Jong-suk, lo obligó desde muy pequeño a practicar taekwondo, un arte marcial que exigía no solo fuerza física, sino también resistencia mental, constancia y obediencia absoluta. Durante años, Jong-suk entrenó de manera intensa hasta alcanzar el nivel de cinturón negro, algo que demuestra que, incluso siendo un niño sensible, ya poseía una determinación silenciosa y una capacidad notable para soportar presión. Sin embargo, cuando era adolescente, su vida dio un giro drástico a causa de un grave accidente de coche que le provocó la rotura de ligamentos y lo dejó físicamente incapacitado para continuar con el taekwondo, truncando de forma abrupta un camino que parecía definido por su familia. Ese accidente no solo afectó su cuerpo, sino también su identidad, ya que perdió de un día para otro el único rol que había aprendido a desempeñar con disciplina y aceptación externa. Durante el largo proceso de recuperación, confinado en casa y con movimientos limitados, Lee Jong-suk pasó incontables horas frente al televisor, y fue precisamente en ese espacio de quietud forzada donde comenzó a descubrir un mundo completamente nuevo para él, el de los dramas coreanos. Uno de los que más lo marcó fue Full House, una historia que despertó en su interior una emoción profunda y una pregunta que nunca antes se había permitido formularse seriamente: la posibilidad de convertirse en actor. Para un joven que siempre había vivido bajo expectativas ajenas, ese sueño representaba algo revolucionario, casi prohibido, porque nacía de su propio deseo y no de lo que otros esperaban de él. Aún así, el camino hacia ese sueño estuvo lejos de ser sencillo o romántico. A los 15 años, Lee Jong-suk debutó como el modelo masculino más joven en la Seoul Collection, un logro histórico que atrajo inmediatamente la atención de la industria de la moda gracias a su altura imponente, su figura estilizada y unos rasgos delicados que rompían con los estándares masculinos tradicionales de la época. Desde fuera, parecía una historia de éxito precoz, rodeada de luces, pasarelas y aplausos, pero por dentro, Jong-suk se sentía completamente fuera de lugar, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. La industria lo veía como un producto moldeable y comenzó a presionarlo para que siguiera el camino de los idols de K-pop, un mundo aún más exigente, competitivo y emocionalmente demandante. Durante un tiempo, llegó incluso a entrenar durante 3 meses en una agencia con la intención de debutar en un grupo musical, aprendiendo canto y baile de manera intensiva, pero esa experiencia terminó siendo decisiva por una razón dolorosa. Se dio cuenta de que nadie estaba escuchando su verdadero deseo de actuar y que, una vez más, su voz interior estaba siendo ignorada. Fue entonces cuando decidió abandonar ese entrenamiento, aun sabiendo que estaba renunciando a una oportunidad que muchos habrían considerado un privilegio, porque entendió que seguir por ese camino significaba traicionarse a sí mismo. Esa etapa de confusión, rechazo interno y decisiones difíciles dejó una huella profunda en su personalidad, sembrando una inseguridad que lo acompañaría durante muchos años, incluso cuando ya era famoso. La ascensión de Lee Jong-suk en el mundo del entretenimiento fue tan rápida y contundente que muchos la describieron como un fenómeno casi inevitable, como si todo en su vida anterior lo hubiera estado empujando silenciosamente hacia ese momento. Tras años de dudas internas y caminos inciertos, su debut oficial como actor en Prosecutor Princess marcó el inicio de una transformación que aún no mostraba toda su magnitud, pero que ya dejaba entrever un talento distinto, una presencia que no necesitaba exageraciones para destacar. Sin embargo, fue con School 2013 cuando algo cambió de manera irreversible, ya que su interpretación conectó de forma profunda y honesta con el público joven, que se vio reflejado en sus silencios, en sus miradas cargadas de emoción contenida y en esa vulnerabilidad que parecía tan real que traspasaba la pantalla.
A partir de ese momento, su carrera dio un salto sin retorno, y el verdadero punto de inflexión llegó con I Can't Hear Your Voice, el drama que lo catapultó definitivamente al estrellato al interpretar a un joven capaz de escuchar los pensamientos de los demás, un papel cargado de simbolismo para alguien que, en la vida real, confesaba sentir un miedo profundo a ser el centro de atención y a exponerse emocionalmente ante multitudes. El contraste entre el personaje casi omnisciente y el actor tímido e introspectivo generó una ironía poética que cautivó aún más al público, consolidándolo como un protagonista romántico diferente, sensible y emocionalmente complejo. El éxito fue inmediato y abrumador, llegando en forma de audiencias récord, contratos publicitarios millonarios y un prestigio que lo convirtió en uno de los rostros más representativos del movimiento Hallyu, siendo elegido como imagen de marcas globales y transformándose en un símbolo de la nueva ola del entretenimiento coreano. Su popularidad trascendió fronteras con una velocidad vertiginosa, arrastrando multitudes en China, Japón y en toda Asia, donde sus fan meetings se llenaban en minutos y su nombre se pronunciaba con una mezcla de admiración y devoción. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito absoluto, la realidad humana comenzó a resquebrajarse de forma silenciosa y dolorosa. La agenda de Lee Jong-suk se convirtió en una prisión disfrazada de privilegio, encadenando grabaciones de dramas con rodajes de películas sin apenas tiempo para recuperarse físicamente o procesar emocionalmente lo que estaba viviendo. Dormía muchas veces solo 2 o 3 horas por noche, bajo la luz fría de los estudios, alimentándose de manera irregular y viviendo en un estado constante de agotamiento que se normalizaba como parte del precio del éxito. En varias entrevistas, confesó que la fama le trajo una soledad paralizante, una sensación de aislamiento que resultaba aún más cruel porque estaba siempre rodeado de asistentes, gerentes y personal de trabajo, pero carecía de la libertad básica de caminar tranquilamente por la calle o mantener conversaciones sinceras sin el miedo constante a filtraciones, rumores o interpretaciones maliciosas. Esa falta de espacio personal lo fue empujando hacia un encierro emocional progresivo, donde su único refugio parecía ser el trabajo mismo, lo que lo llevó a desarrollar una dedicación casi obsesiva por sus papeles, leyendo guiones hasta la extenuación, analizando cada escena con una minuciosidad extrema y persiguiendo una perfección que el público exigía sin concesiones, pero que su salud mental comenzaba a no poder sostener. La vida personal y los romances de Lee Jong-suk siempre fueron un tema de intensa fascinación para los medios de comunicación coreanos y para sus fans alrededor del mundo, quienes lo veían como el novio ideal, una figura romántica que parecía existir solo en dramas, con gestos perfectos, miradas profundas y una sensibilidad que cautivaba. Sin embargo, la realidad detrás de esa imagen era mucho más compleja y, en muchos sentidos, dolorosa, porque la vida amorosa de Lee Jong-suk no podía desarrollarse con normalidad, sino que estaba constantemente bajo la lupa de la prensa y de los rumores públicos. Por años vivió bajo el radar de la Dispatch, la famosa agencia de noticias conocida por exponer a las celebridades, lo que implicaba que cualquier gesto, cualquier salida o interacción con otra persona podía convertirse en un escándalo, obligándolo a ocultar sus sentimientos y relaciones de manera casi total. Su relación más significativa, que además fue la más difícil de manejar, fue con la cantante IU, una amistad que comenzó en 2012 cuando ambos presentaban el programa Inkigayo y que lentamente fue evolucionando hacia algo más íntimo. Esa transición del afecto de la amistad a un vínculo romántico estuvo cargada de misterio, de cuidado extremo y de miedo a la exposición pública, ya que cualquier paso en falso podía generar rumores, malinterpretaciones o incluso ataques mediáticos. Cuando su relación fue finalmente confirmada en 2022, tras una carta emotiva que Jong-suk dedicó a sus fans explicando la situación, se reveló que durante años habían tenido que encontrarse en secreto, viajando a diferentes lugares para poder compartir tiempo juntos sin ser descubiertos, lo que demostraba no solo la dificultad de amar bajo los reflectores, sino también la paciencia, discreción y cuidado que ambos desarrollaron para proteger su vínculo. Antes de esto, los rumores sobre posibles relaciones con Park Shin-hye y otras colegas de elenco habían convertido su vida en un verdadero campo de batalla emocional, obligándolo a volverse cada vez más reservado y a construir una barrera de protección sobre sus emociones. La falta de privacidad era tan extrema que Jong-suk llegó a admitir que afectaba seriamente su capacidad de llevar una vida normal, que incluso las interacciones más simples podían convertirse en titulares o especulaciones maliciosas, y que amar bajo los focos era como vivir en una vitrina, donde todos sentían derecho a criticar, juzgar o intervenir. Su sensibilidad natural hacía que cada comentario negativo o rumor sobre sus parejas lo golpeara profundamente, generando un instinto casi obsesivo por proteger a quienes amaba, una actitud que, aunque invisible para el público, formaba parte de su rutina emocional y mental diaria.
La soledad que sentía no se debía únicamente al ajetreo de su agenda, sino a la imposibilidad de compartir momentos cotidianos con sus seres queridos sin vigilancia o escrutinio. Incluso un paseo tranquilo por un parque podía convertirse en un escándalo nacional, haciendo que cada instante de intimidad se planificara con extrema cautela. Para Lee Jong-suk, el amor nunca fue un cuento de hadas, sino un refugio secreto que debía proteger con uñas y dientes, un espacio privado en el que podía permitirse ser vulnerable y sentir sin miedo a la exposición, un espacio que contrastaba radicalmente con la imagen pública de éxito, perfección y accesibilidad que proyectaba hacia sus fans. Este contexto también explica por qué, a pesar de ser considerado un ídolo romántico y deseado por millones, Lee Jong-suk desarrolló una visión del amor que combina ternura, discreción y un profundo sentido de responsabilidad emocional, entendiendo que cada relación debía ser preservada no solo por él, sino por la necesidad de proteger al otro de un mundo que no perdona la exposición y la intimidad compartida. Su vida amorosa, en ese sentido, refleja la tensión constante entre deseo personal y presión externa, entre afecto sincero y necesidad de cautela, entre la humanidad de un joven sensible y la máquina mediática que lo observa, juzga y analiza en cada paso, convirtiendo el acto más simple de amar en un desafío silencioso pero profundo, un esfuerzo constante por mantener la conexión con quienes realmente importan mientras se enfrenta a una fama que consume sin preguntar. Las declaraciones controvertidas de Lee Jong-suk representan uno de los capítulos más reveladores y humanos de su vida como estrella del entretenimiento, un momento en el que decidió romper con la imagen impoluta y perfecta que la industria y los medios habían construido a su alrededor, exponiendo con honestidad sentimientos y verdades que pocos actores en Corea se atreven a verbalizar. Conocido por su discreción y por mantener su vida privada bajo un estricto control, Jong-suk sorprendió a todos cuando declaró sentirse como un producto de exportación. Una frase que resonó como un golpe directo contra la maquinaria del entretenimiento coreano y que dejó sin palabras a productores, agencias y colegas, porque tocaba la esencia de cómo muchos talentos son moldeados, dirigidos y manipulados no para crecer creativamente, sino únicamente para generar ganancias y satisfacer expectativas comerciales. Esa declaración, aparentemente simple, era en realidad un acto de valentía. Un joven actor señalando que detrás de cada sonrisa, cada premio y cada sesión fotográfica existía un individuo cuyo bienestar a menudo se sacrificaba en nombre de la industria. Pero Lee Jong-suk no se detuvo allí. También criticó de manera contundente la falta de consideración hacia la salud física y mental de los actores, señalando que guionistas y directores a veces escriben escenas imposibles de ejecutar sin comprometer la seguridad o el bienestar del elenco, un problema recurrente en dramas donde las grabaciones continúan sin pausas, bajo horarios extenuantes y condiciones que rozan lo inhumano. Este tipo de revelación sacudió a la industria, generando debates intensos sobre lo que muchos comenzaron a llamar la esclavitud moderna en los K-dramas, un sistema donde el agotamiento físico y mental de los actores se normaliza como parte del proceso creativo y donde expresar que uno está cansado puede ser interpretado como ingratitud o debilidad. Y de hecho, cuando Jong-suk admitió públicamente que actuar ya no lo hacía feliz como antes, muchos medios y críticos reaccionaron con incredulidad, etiquetándolo como un ingrato, pero los verdaderos seguidores pudieron entender que aquel comentario surgía de un agotamiento espiritual profundo, de una presión constante de mostrar perfección en cada gesto, en cada línea y en cada aparición pública, una presión que por años había sido invisibilizada y que ahora él estaba señalando con honestidad cruda. Además, Lee Jong-suk no escatimó palabras al referirse al lado tóxico de las redes sociales, describiéndolas como un lugar de falsedad donde los comentarios malintencionados, los rumores y las expectativas irreales se multiplicaban y se imponían sobre la realidad de la vida de un ser humano, lo que lo llevó a alejarse por largos periodos de plataformas digitales y a buscar espacios donde pudiera respirar sin ser juzgado o perseguido por opiniones externas. Al exponer estas heridas, Lee Jong-suk dejó de ser solo el rostro atractivo de portadas de revista o el protagonista romántico que encandilaba al público. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra un sistema que exige silencio absoluto, perfección inalcanzable y entrega total, mostrando que detrás de cada éxito visible existe un costo humano invisible que raramente se reconoce. Sus palabras resonaron como un grito de libertad, la confesión de alguien que estaba cansado de representar un papel las 24 horas del día, que había soportado la presión de ser impecable y deseable constantemente, y que necesitaba ser escuchado como un ser humano con emociones, límites y vulnerabilidades. Este acto de sinceridad no solo abrió debates dentro de la industria sobre la explotación de talentos jóvenes, sino que también humanizó a Jong-suk ante sus fans, quienes pudieron ver detrás del ídolo un hombre capaz de sentir miedo, frustración, agotamiento y, al mismo tiempo, valentía, al tener la claridad suficiente para hablar y señalar lo que otros preferían ignorar.
Fue un momento que consolidó su madurez emocional y profesional, porque, a pesar del riesgo de ser malinterpretado o criticado, decidió priorizar la verdad sobre la imagen pública, dejando claro que la fama, aunque deseada y celebrada por millones, puede ser también un fardo pesado, una jaula invisible que consume la energía vital, la creatividad y la felicidad de quien la porta, y que el reconocimiento externo nunca reemplaza la paz interna ni la libertad de existir como persona. Los momentos más difíciles y las batallas personales de Lee Jong-suk se concentraron principalmente durante y después de su servicio militar obligatorio, un periodo que marcó profundamente su vida y su percepción de sí mismo dentro de la industria del entretenimiento, y que lo obligó a enfrentar retos tanto físicos como emocionales que rara vez se exponen públicamente. Debido a una lesión antigua en la rodilla causada por un accidente en su adolescencia, Lee Jong-suk fue asignado al servicio militar alternativo, conocido como servicio público, lo que significaba trabajar en tareas administrativas y de apoyo social en lugar de entrenamiento de combate activo. Esta designación generó tensiones y juicios implícitos por parte de la opinión pública, una experiencia que para cualquier ser humano joven, acostumbrado a la exposición mediática constante, podía resultar emocionalmente complicada. Durante su tiempo en el servicio público, se encontró con la necesidad de adaptarse a una rutina totalmente distinta de la que había vivido como actor, un ritmo más lento, limitado y regimentado, que aunque menos visible ante los ojos del público, representaba un aislamiento emocional significativo y lo obligaba a confrontar sus propios pensamientos y emociones sin distracciones externas. Lee Jong-suk ha compartido en entrevistas posteriores que esa etapa lo llevó a reflexionar sobre su carrera, sobre la relación entre su vida profesional y su bienestar personal, y sobre la presión constante que sentía por mantener la perfección ante los demás, aunque no se han registrado episodios públicos de depresión clínica o crisis severas. Sí manifestó sentirse nervioso y ansioso al reincorporarse a los sets de filmación, un indicio claro de que el regreso a la industria no fue inmediato ni sencillo, sino cargado de inseguridades y de la necesidad de reencontrar su confianza en un ambiente que había cambiado y en el que él también había cambiado internamente. La reintegración a la vida artística implicó enfrentarse nuevamente a las expectativas elevadas de productores, guionistas y público, quienes esperaban que retomara su lugar en la cima sin mostrar vulnerabilidad. Esta presión, combinada con la adaptación a la vida civil tras el servicio militar y a las transformaciones que la industria atravesaba, exigió de él un esfuerzo emocional constante, aprendiendo a equilibrar el perfeccionismo con la necesidad de cuidar su salud mental y física, y reconociendo que sus límites eran válidos y necesarios. Además, como muchos artistas que han trabajado desde jóvenes, Lee Jong-suk tuvo que lidiar con la idea de que su carrera y su imagen pública no siempre reflejan la totalidad de su vida privada ni de su bienestar interno, comprendiendo que la fama implica sacrificios que no siempre son visibles ni comprendidos por el público, incluyendo la pérdida de tiempo personal, la falta de privacidad y la presión de cumplir expectativas externas sin margen de error. La soledad se convirtió en una compañera constante, ya que mientras muchos de sus colegas de generación comenzaron a formar familias o a diversificar sus vidas más allá de la actuación, él tuvo que navegar entre compromisos profesionales exigentes y un espacio reducido para su desarrollo personal, aprendiendo que la resiliencia también implica aceptar que no se puede complacer a todos y que priorizar el propio bienestar no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Aunque no existen registros verificados de que haya redactado una carta de despedida de su carrera, sus declaraciones públicas reflejan un proceso de introspección profunda en el que llegó a cuestionar la naturaleza de su vida bajo los reflectores, considerando en ciertos momentos la necesidad de distanciarse de la exposición constante para encontrar paz, tranquilidad y un sentido más genuino de su identidad. A través de estas experiencias, Lee Jong-suk emergió no solo como un actor talentoso y reconocido, sino también como un ser humano que aprendió a enfrentar la presión, a cuidar de sí mismo y a valorar la importancia de la privacidad, de los límites personales y del equilibrio entre la vida profesional y la personal. Estas vivencias lo transformaron en un hombre maduro, consciente de sus fortalezas y vulnerabilidades, y aunque algunas cicatrices emocionales permanecen, su capacidad para superar adversidades y continuar construyendo su carrera demuestra que la resiliencia y la reflexión pueden convertir los desafíos más duros en lecciones de vida profundas, mostrando a sus seguidores que detrás del ídolo de los dramas románticos existe un ser humano complejo, con emociones intensas, que ha aprendido a sobrevivir y prosperar incluso después de los periodos más sombríos de su vida, convirtiéndose en un ejemplo de cómo enfrentar adversidades con integridad, honestidad y una comprensión más clara de lo que significa equilibrar la fama con la salud mental y emocional.